Perfecto. Pues bueno, básicamente yo lo que vengo a hablar es no solo de reptiles, sino un poco de todo el grupo Amniota, del resto de amniotas aparte de los reptiles, y a tocar algunos conceptos como la macroevolución, la homología y los paralelismos en la morfología del cráneo de este grupo. Básicamente de lo que voy a hablar es de la parte inicial, los resultados preliminares de la primera parte de mi tesis. En mi tesis lo que intentamos es localizar patrones de variación morfológica del cráneo, patrones comunes en concreto, y las tendencias que hay y los factores que hay detrás de esas tendencias de transformación del cráneo. En este caso buscamos por qué existen esos patrones comunes, si es que existen, y en qué momento se han dado los cambios necesarios. Un momento, voy a ver si puedo poner el puntero. En qué momento se han dado esos cambios hacia divergencias o hacia convergencias, en este caso paralelismos, porque estamos hablando de una homología profunda, ya que todo el origen amniota tiene un origen común, que podríamos considerar la forma basal, y el cráneo se construye de la misma manera, tiene la misma manera de construirse para todos los grupos amniotas. Entonces, en este caso, en esta charla, nos vamos a centrar en esto, en lo que viene siendo, vamos a intentar entender cómo se distribuye el morfoespacio de morfologías del cráneo de los amniotas. Bien, pues esto es una pequeña muestra de lo que es la disparidad de cráneo, pero muy pequeña, para que os hagáis una idea, desde ballenas hasta colibrís, pasando por saurópodos como el Camarasaurus, elefantes, murciélagos o una serpiente, por ejemplo. Pero en este caso, nuestra intención con esto no es buscar cuáles son las diferencias, sino cuáles son las semejanzas. ¿Por qué hay algunos cráneos que son como son y si hay patrones comunes en toda esta disparidad, diversidad de formas tan grande? Para que os hagáis una idea, para hacer un analogismo de qué es lo que hacemos con estos estudios macroevolutivos, imaginaos que tenemos varias hojas de distintos árboles y queremos entender de qué árboles vienes. Pero no solo queremos entender cómo son las estructuras de esos árboles, sino queremos entender la estructura del bosque entero. Por qué el bosque es como es y por qué hay más bosque por algunas zonas o menos bosque por algunas zonas. Para analizar todo esto utilizamos morfoespacios. Este, por ejemplo, es uno de los morfoespacios más sencillos que se pueden construir, un diagrama ternario. En este caso, además, podemos ver morfologías teóricas que no existirían, como puede ser un cráneo con todo órbita o un cráneo con todo caja cerebral, caja craneal. En este caso, por ejemplo, si simplificamos a tres medidas que serían lo que contribuye al cráneo, el rostro, la órbita y la caja craneal, encontramos que solo se distribuyen por esta zona del morfoespacio, en este caso los arcosaurios, y algunos mamíferos como el gato o el humano. Entonces, nuestra intención aquí no es entender por qué se distribuyen por aquí, sino por qué hay tantas zonas del morfoespacio que no están ocupadas. En este caso, siguiendo la analogía del bosque, querríamos entender por qué el bosque se distribuye por aquí y no por aquí. Es decir, ¿qué pasa? Hay aquí un río y por eso el bosque está alrededor del río, aquí no hay nada. Entonces, nuestra idea es intentar buscar tendencias comunes o por qué hay divergencias, si son divergencias hacia distintos tipos de morfologías o hacia morfologías comunes en clados alejados como podrían ser los mamíferos y las aves. Bien, pues para esto, a ver si pasa. Para esto hemos recopilado una muestra de prácticamente 400 especies de amniotas de todos los grupos corona que existen de este clado amniota, teniendo aves, mamíferos, cocodrilos, lepidosaurios, y lo que hemos desarrollado es un esquema común basado en la morfometría geométrica en el que hemos desarrollado un esquema de landmarks que busque similitudes, que busque puntos comunes. Es decir, se basa en homologías profundas marcadas por el desarrollo y por lo que es una homología, contacto entre huesos, entre los componentes del cráneo, para, en este caso, buscar semejanzas, no las diferencias entre los distintos cráneos. Bien, pues vamos a echar un primer vistazo a lo que sería este morfoespacio. Este es el morfoespacio comprendido por los dos primeros componentes principales, a partir de un análisis de componentes principales.
en el cual se resume el 50% de la varianza, un poquito más del 50%, y en el cual observamos que los principales grupos de amniotas, como son los mamíferos, las aves y lepidosaurios y cocodrilos, aparecen perfectamente diferenciados cada uno en sus regiones concretas. Entonces, esto lo que nos da información es de que el método está funcionando porque, evidentemente, cada cráneo de cada grupo es distinto y tiene sus características anatómicas específicas. Bien, entonces, yendo por partes, este primer componente principal, que explica más del 30%, es el que concentra estas diferencias anatómicas más grandes, que son las que marcan las diferencias entre las aves y los mamíferos, los dos grupos de amniotas más alejados que tenemos dentro de la muestra de amniotas actuales. Aquí vemos básicamente lo que sería características específicas de cada clado. Las aves, por ejemplo, rostro corto, porque ya el pico no lo estamos contando, porque representa una especie de autapomorfía muy concreta para el grupo de las aves. Pues eso, las aves, cara corta, órbitas muy prominentes y un neurocráneo más alto que largo. En este caso, a esta región, la región izquierda, encontramos morfologías típicas mamalianas, o bueno, en este caso son de cara larga, órbitas más pequeñas y una caja craneal más larga que alta. Entonces, esto lo que resume es las diferencias anatómicas específicas para cada clado. Estos modelos representan los mismos esquemas de Landmarks de cada extremo de este componente principal, pero aplicados sobre los distintos tipos de cráneos para cada clado, es decir, sobre un ave, sobre un mamífero modelo y sobre un reptil modelo. Pero más interesante es el componente 2, el componente principal 2, que en este caso lo que nos resume es vemos que hay tendencias comunes, o sea, vemos una distribución tanto de las aves como de los mamíferos similar a lo largo del componente principal 2. Esto lo que significa, básicamente, es el mayor cambio que encontramos en este componente es el engrosamiento del encéfalo, de la caja donde se encuentra el cerebro. Además, vemos también un cambio de orientación en lo que viene a ser el foramen magnum. En la región superior encontramos formas mucho más encefalizadas, por así decirlo, y forámenes más ventralizados. Y en la región inferior, formas mucho menos encefalizadas, como pueden ser representadas totalmente por los reptiles lepidosaurios y cocodrilos, y forámenes magnum más caudalizados, más hacia atrás. Entonces, este componente principal es bastante relevante porque nos da dos variables que pueden ser muy importantes para la distribución de las morfologías de los cráneos, que son la encefalización, el engrosamiento del cerebro y la caudalización o la orientación del foramen magnum. Bien, pues vamos a ver estas variables cómo se distribuyen a lo largo de la filogenia de los amniotas, de la muestra que tenemos. Vemos que aves y mamíferos totalmente alejados tienen una distribución del tamaño relativo del cerebro dentro de la cabeza muy similar, tienen valores muy similares. Y no solo eso, sino que encontramos grupos muy encefalizados en ambos clados, en el aviano y en el de mamíferos, como pueden ser carnívoros, primates, algunos roedores, y en el caso de las aves, rapaces, loros y algunos paseriformes. Y encontramos que las formas, los cocodrilos y los lepidosaurios son los menos encefalizados. Vale, pues vamos a la otra variable, que es la orientación del foramen. Aquí pasa una cosa similar, que encontramos una distribución muy similar de los ángulos, que son los más ventralizados en mamíferos y en aves, y en lepidosaurios y en cocodrilos los más caudalizados. Pero además no solo eso, sino que en mamíferos y en aves tenemos una distribución mucho mayor, mucho más amplia, o sea, un rango de ángulos más grande que en los otros clados. Y además encontramos grupos con foramen magnum muy ventralizados por todos los linajes, dispersos por todos los linajes. Vale, pues mapeando estas variables sobre el morfoespacio, encontramos la tendencia que estamos buscando. En este caso, la encefalización, es decir, el tamaño relativo del cerebro dentro del cráneo. Encontramos que las formas más cerebralizadas, aquí en morado más oscuro, están en la región superior, tal y como nos marcaban los cambios de forma que encontrábamos en este componente principal, y aquí los menos encefalizados. Sí. Bueno, en este caso esto lo publicamos justo esta semana estudiándolo en aves, que vimos que
la encefalización junto con la longitud de la base craneal y la orientación del foramen, y no solo la encefalización del cráneo, es la que marca una gran parte de la variación morfológica del cráneo en aves. 2 minutos. Vale, sí, ya no queda mucho. La siguiente variable es la que hemos visto antes, la caudalización, la orientación del foramen magnum, y vemos que tiene un patrón de distribución a lo largo del PC2 muy similar. Es decir, arriba encontramos los forámenes magnum más ventralizados y abajo los más caudalizados. Lo que nos hace suponer que detrás de esta tendencia están estas dos variables metiendo mucha importancia, con una gran relevancia. Pero, ¿y qué pasa con los fósiles? Ya que estamos en un congreso de paleontología, pues vamos a hablar un poquito de los fósiles que he podido conseguir para esta muestra. En este caso, por ejemplo, un arcosauromorfo del Triásico inferior de Sudáfrica, Proterosuchus. Encontramos que se distribuye en una región totalmente reptiliana, incluso por debajo de las formas menos encefalizadas de cocodrilos, y con una configuración muy similar a estos. Por ejemplo, otro. En este caso, el dinosaurio Camarasaurus, el saurópodo Camarasaurus, del Jurásico superior. Vemos que sigue teniendo una distribución junto con el grupo de los lepidosaurios, más similar, pero ya cercano, como marca también sus relaciones de parentesco, a las aves. Seguimos con dinosaurios, en este caso Ornithomimus, que encontramos también una distribución muy similar a la que tiene Camarasaurus. En un grupo cercano de los dinosaurios, todos estos en naranja oscuro son dinosaurios, pero no llegando a acercarse al grupo que empaqueta las aves. Y luego, si cambiamos totalmente de linaje, en el linaje de los sinápsidos encontramos que Trinaxodon, por ejemplo, un cinodonto del Triásico inferior de Sudáfrica también, curiosamente sigue teniendo una condición totalmente reptiliana, con un encéfalo muy pequeño y una cara, un rostro muy prolongado, típico de reptiles o incluso similar a cocodrilos, pero ya más cercano a lo que vienen a ser los mamíferos actuales. Y ya está, aquí cerramos y esto ya estaría. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, pues perfecto. Bien, pues muchas gracias, Sergio, por esta estupenda presentación. Disponemos de unos 4 minutos para preguntas. En el chat, Alberto Valenciano quiere darte la enhorabuena por el gran trabajo que habéis hecho. Gracias, Alberto. Y bueno, veo que, a ver, vamos viendo si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. No veo que haya manos levantadas. En el chat, bueno, ya no tampoco tenemos ninguna otra pregunta. Bueno, pues yo también quiero daros la enhorabuena como Alberto. El trabajo que acabáis de publicar lo tengo bajado en mi carpeta de cosas para leer. Prometo leerla. Lo que de momento no va a haber mucho tiempo también comento. Bueno, como nos pasa a todos. El inicio de clase siempre es complicado. Y bueno, si no hay preguntas, pues dejarme ver qué toca ahora. Pasaríamos a la siguiente sesión que empieza dentro de 2 minutos sobre microfósiles. Fernando Blanco te da la enhorabuena también por la charla, Sergio, y quiere preguntar, ¿habéis pensado combinar esto con patrones de cambio climático? Sí que lo hemos pensado combinarlo con factores externos, por así decirlo, a gran escala. Uno de ellos sería patrones de cambio climático, porque sí que pensamos que el modo de estructuración del ambiente o del ecosistema puede tener una influencia también en qué tipos de morfologías se construyen. Es decir, por ejemplo, si hay un planeta greenhouse, por ejemplo, con mucha masa arbórea, quizá hay algunas morfologías que sean más preferentes que otras. Puede ser morfologías que tengan capacidad para desplazarse en un ambiente mucho más tridimensional, como puede ser un gran bosque, sea de lo que sea.
Entonces sí que lo hemos pensado y estaría muy, muy bueno. Yo sé que tienes algunas cosillas que igual nos sirven para analizar esto con patrones de cambio climático y demás. O sea, es muy buena apreciación. Sí, de hecho te hace otro pequeño comentario, como el cambio abiótico afecta a morfología del cráneo en estos grupos, a lo que quería referirse con su pregunta. Y Totalmente, que sí, sí. tiene, tiene ganas de ver todo esto terminado, dice. Yo también, yo también. Bueno, queda un minutillo por si hay alguna otra pregunta. Y si no, pues pasaríamos ya a José Manuel Gasca, dice, hola, súper interesante. ¿La traducción de un componente principal al plano morfológico es fácil de establecer siempre? La traducción del componente principal al plano morfológico es fácil de establecer siempre. No termino de entender muy bien la pregunta. No sé si puede encender el audio y lo hablamos. Hola, ¿se me oye? Hola, sí, te oigo, José. Que no, me refería, cuando explicas el eje de un componente principal y lo estás relacionando, por ejemplo, con por ejemplo, el tema de la mayor órbita o la mayor encefalización, ¿eso lo ves de forma directa o de qué forma esa variación de cada grupo lo trasladas luego a un carácter concreto? ¿Cómo es ese Sí, proceso? ¿Si es directo o hay que hacer una especie de exploración? se ve de manera directa y general. O sea, cada componente resume parte de la variación de la variación general que tenemos en toda la muestra. Entonces, vemos lo que es la variación general en este caso de los landmarks, aplicada a modelos craneales para entenderla un poco mejor, cómo es esa transformación, y luego ya de ahí sacamos las particularidades como órbitas más grandes, cara más corta, foramen más ventralizado, cosas así. O sea, sí que lo vemos directamente los cambios. Ok, vale, gracias. A ti. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Vamos pasando ya al siguiente bloque de comunicaciones de microfósiles.